El Frente Nacional fue una coalición o pacto político entre los partidos tradicionales de Colombia, liberal y conservador. Tuvo lugar entre los años 1958 y 1974 y surgió como una alternativa para hacer frente a un periodo de violencia partidista que vivió el país. Es conocido como un periodo histórico de grandes acontecimientos económicos, políticos y sociales, no solo internos, sino también en el ámbito internacional. El principal acuerdo político del Frente Nacional, después del derrocamiento de Gustavo Rojas Pinilla, era la reorganización del país mediante la alternancia en el poder de los partidos liberal y conservador. El liberal Alberto Lleras Camargo y el conservador Laureano Gómez firmaron el Pacto de Benidorm el 24 de julio de 1956, para dar así inicio al Frente Nacional. Durante la firma del pacto se hizo un diagnóstico de la problemática política del país, al igual que el primer esbozo de un programa de acción conjunta para el retorno a la democracia y una declaración de principios que determinan el pensamiento político colombiano a partir de la fecha. Esta era una declaración de lucha y de acción política. El acuerdo formalizaba el repudio del conservatismo y del liberalismo a la dictadura y llamaba a la unidad bipartidista para remover al general Rojas Pinilla del poder. La realidad política del momento tuvo el efecto de acrecentar la percepción social del debilitamiento del régimen militar. Pero lo que es más importante, trazó las primeras ideas de un plan político para volver al gobierno civil y superar las contradicciones históricas entre los dos partidos tradicionales, mediante la instauración de un gobierno de coalición. Dentro de los principales intereses del Frente Nacional se encontraba definir una política económica, social y de modernización del Estado. Sin embargo, el Frente Nacional se consideró como una democracia cerrada, caracterizada por los profundos problemas sociales, económicos y políticos, que a su vez llevaron al inicio de un periodo de conflicto armado en el país. Esto es Volver al Presente, el podcast en el que sus historiadoras e historiadores de confianza vamos al pasado para darle sentido a nuestro presente. Hoy estamos con Andrés Vallejo y con José Nicolás Jaramillo. Hola, ¿cómo están? Buenas. Yo soy Laura Posada. Nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, YouTube y donde sea que escuchen sus podcasts. En este episodio vamos a preguntarnos por el Frente Nacional, su fin y sus consecuencias. Así que sin más, vámonos al pasado. Bueno, entonces, para empezar, hablando del Frente Nacional, me gustaría, hacer como un pequeño resumencito sobre los presidentes que hicieron parte del periodo inicial del Frente Nacional, que fueron 4. En primer lugar estuvo Alberto Lleras Camargo, que era liberal y en su discurso primaba la idea de la importancia que tenía la erradicación de la persistente violencia política, sobre todo en las áreas rurales del país. Luego de Alberto Lleras Camargo vino el periodo del conservador Guillermo León Valencia y este periodo se caracterizó por la inestabilidad política y la crisis económica generalizada. Tuvo también, este periodo se caracterizó por los problemas de orden público y allí, durante este tiempo de su presidencia, se nació y se consolidó la guerrilla de las FARC. El tercer presidente del Frente Nacional fue el liberal Carlos Lleras Restrepo, que trató de apoyar como de manera muy persistente la reforma agraria. Y el cuarto presidente del Frente Nacional, el conservador Misael Pastrana, el infame, que es conocido por ser el mayor beneficiario de uno de los más grandes fraudes electorales que ha tenido el país. Entonces, frente a este panorama sobre los 4 presidentes de este periodo del Frente Nacional, es importante decir que, hasta el momento el Frente Nacional había sido incapaz de ofrecer una respuesta clara a muchas de las problemáticas políticas, sociales y económicas que tenía el país, lo que llevó a que progresivamente surgieran nuevos grupos sociales por fuera de los partidos tradicionales, lo cual empezó a amenazar la estabilidad y la continuidad del régimen político. Entonces, como veníamos diciendo, los liberales y los conservadores monopolizaron por completo el poder, los cargos públicos, impidiendo así la participación de otras fuerzas políticas y sociales, haciendo que se generaran nuevos grupos guerrilleros a causa de la inconformidad que tenían con el gobierno
del Frente Nacional y también de alguna manera influenciados como por nuevas tendencias ideológicas que para el momento estaban como surgiendo en América Latina. Y es así entonces como en el 64 aparecen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Luego en enero del 65 surge el Ejército de Liberación Nacional, en el 67 el Ejército Popular de Liberación y en el 73 se forma el M-19, que es el movimiento del 19 de abril. Entonces, digamos, como teniendo en cuenta como este panorama general de lo que se trató en un principio el Frente Nacional, ahora José nos va a contar sobre lo que ocurrió después y cómo fue más o menos que se dio el fin del Frente Nacional. La vaina con el fin del Frente Nacional es un debate abierto, sí, o sea, técnicamente, o sea, en el papel, pues acabó en el 74, el 7 de agosto de 1974. Técnicamente acabó ahí porque ahí acabaron los 4 periodos que se habían pactado por allá en el 50 y pico, que eran 4 periodos alternando liberal conservador, y pues ahí se acabó técnicamente. ¿Qué pasó? Que por la misma naturaleza de ese acuerdo y de la división milimétrica de la burocracia estatal y de los puestos de gobierno que se dio durante ese Frente Nacional, pues eso en muchos sitios de Colombia no acabó ahí. El periodo que va del 74 a más o menos el 91, algunos historiadores lo ven como una especie de Frente Nacional extendido, porque en muchas partes o en muchos casos, liberales y conservadores se siguieron dividiendo la burocracia también casi que milimétricamente, sin dejar participar a otras fuerzas sociales, ¿no? Que pues es uno de los grandes problemas que tiene el Frente Nacional. Entonces, eso a mí me parece muy importante y es ver pues que un periodo no se acaba porque comenzó un año diferente, un día diferente, sino pues un periodo también se acaba por las condiciones que nos ayudan a nombrar ese periodo. Pues ese Frente Nacional era el pacto en el que se dividía la burocracia estatal y los puestos de gobierno, los puestos de poder milimétricamente, y cuando decimos milimétricamente, hoy en día es difícil pensarlo, pero era muy literal, o sea, si decían como, no, venga, ya hay 3 asistentes de ventanilla liberales, necesitamos que ahora haya 3 asistentes de ventanilla conservadores. La vaina, pues es que entonces, es que este fin del Frente Nacional, pues nos deja como un periodo en el que, si bien quedó una, entre comillas, paz lograda por el acuerdo entre los dos partidos tradicionales para detener pues lo que fue conocida como la violencia con mayúsculas, pues vamos a ver que igual de todas formas en el Frente Nacional no se resolvieron los verdaderos problemas estructurales y de base que necesitaba el país, siendo por ejemplo la reforma agraria y un montón de problemas sociales parte de eso. Lo que logró entonces pues fue como el desescalamiento del sectarismo bipartidista, es decir, que liberales y conservadores se dejaran de matar entre ellos y se empezara pues a matar a otro tipo de personas que pues, son las que siguen matando hoy en día, básicamente. También el Frente Nacional nos deja algunos problemas estructurales después de que se acabara ese gobierno de Misael Pastrana, pues queda en parte una crisis de legitimidad del gobierno porque el último presidente del Frente Nacional fue escogido por presunto fraude. Te queda también pues una crisis de representación y una crisis institucional por el mismo hecho que tú decías, Lau, que era un sistema muy cerrado, ¿no? En el que participaban liberales y conservadores y los demás, pues, como dijo un gran liberal, mamola. También quedan cosas como el autoritarismo legalizado, que aparece también, pues en general, desde la Constitución del 86 con el estado de sitio que se decretaba y pues que estuvo presente en prácticamente todos los gobiernos del siglo XX. Y entre otras cosas, queda también, que creo que es lo que también nos va a hablar un poco Andrés, el Frente Nacional pues realmente fue incapaz de adelantar lo que se necesitaba, que era un sólido programa de reformas sociales. Y eso en parte también hace, junto a todo lo otro que he dicho, hace que para los 80s y los 90s el conflicto armado aquí en Colombia se recrudeciera tanto, porque entran no solamente las guerrillas, sino también el narcotráfico y los paramilitares. Y se empieza a modificar territorialmente el conflicto aquí en Colombia, cuando habíamos tenido pues unas guerrillas campesinas como muy
pues como casuales, como en general en Latinoamérica en los 60s y 70s pues hubo guerrillas y las hubo muchas y era como tener un primo, sí. Uno tiene un primo, como en Latinoamérica tiene guerrillas en los 60s y 70s, ¿sí? Pero pues ya en los 80s y en los 90s es que se complejiza muchísimo más el conflicto y en parte muchos historiadores estamos de acuerdo en que o sea, parte de las bases de ese conflicto, de ese recrudecimiento del conflicto, se dio durante el Frente Nacional. Bueno, entonces ahora teniendo en cuenta un poco sobre cómo se desarrolló en los años posteriores el Frente Nacional, Andrés puede, digamos, contarnos un poco sobre otro tema que es también importante tener en cuenta del Frente Nacional y tiene que ver con las movilizaciones sociales durante el periodo del Frente Nacional. Andrés, ¿qué nos quieres contar? Yo quisiera contarles un poco, yo creo que uno de los factores fundamentales para entender el fin, las fisuras y la pérdida de legitimidad del Frente Nacional que nos contaba José, y es la movilización social, porque como han dicho, el Frente Nacional fue un pacto de paz por arriba entre las élites políticas, pero ¿qué pasó con los de abajo, con la gente de a pie, con las organizaciones sociales? Fueron años de intensa movilización social, de marchas, de paros, protestas, tomas, invasiones de tierras. Para que se hagan una idea, entre 1958 y 1974 hubo 3.031 protestas sociales, de las cuales 1.721 fueron paros. Un estallido casi constante. La mayoría de protestas se iniciaban como por el aumento del costo de vida, cosas como el alza de tarifas de transporte que se daba por presión de los empresarios de los buses. Si bien los sindicatos participaron activamente durante todo este periodo, hay como un declive progresivo de los sindicatos y fue principalmente el sector estudiantil como el motor, la chispa de las movilizaciones, y muy al final del frente los campesinos tuvieron un cierto protagonismo y su parte en la pérdida de legitimidad del frente. Quizá el momento de más movilizaciones fue el Frente Nacional, con algo así como que el clímax del cuento del Frente Nacional se vivió al final. Pasaron muchas cosas que terminaron por estallar todo. Las dudosas elecciones de 1970 que contaba José, con el apagón, cuando Rojas Pinilla iba ganando y la declaración de Misael Pastrana al otro día como presidente, la irrupción del campesinado que venía presionando por una reforma agraria que le tenían embolatada desde hacía varios años, un movimiento universitario cada vez más fortalecido y a la vez cada vez más radicalizado por muchos discursos muy propios del entorno global de la Guerra Fría y la emergencia de estos grupos insurgentes, de guerrillas, que como decía José, son un común denominador en toda América Latina. 1971 fue el año de mayor desafío al régimen político desde abajo, desde los movimientos sociales. A finales de febrero, una impresionante ola de invasiones de predios rurales en casi todos los departamentos, más que todo en la costa Caribe. El conflicto universitario empezó en la Universidad del Valle, básicamente por protestas contra la injerencia norteamericana en la educación superior, pero rápidamente se generalizó y escaló a todas las universidades del país, incluyendo las privadas como los Andes o la Javeriana, y todo esto terminó en algo que nosotros conocemos por las movilizaciones de la MANE, y es el programa mínimo y esa consigna histórica del movimiento estudiantil del cogobierno entre estudiantes y profesores, eso de cambiar los consejos superiores, que aún sigue siendo una consigna y hace parte de las reivindicaciones del sector estudiantil cada vez que sale a protestar. Hubo una huelga de petroleros, de trabajadores petroleros en Barranca, en fin, toda esa movilización social se enfrentaba a un sistema político que quizá la metáfora que más me gusta es que se congeló, un sistema político congelado que no era capaz de responder y oír las demandas sociales. Porque en teoría el Frente Nacional no solo estaba pensado como un pacto de paz entre los dos partidos políticos, como para bajarle a la calentura, para bajarle al sectarismo y a la polarización, sino que se suponía que tenía que adelantar unas políticas que transformaran el país, que solucionaran las crisis sociales, sí, con una perspectiva desarrollista, pero eran conscientes de las transformaciones y las crisis que estaba viviendo. Pero el reparto de poder que se hizo de los puestos del Estado, esas concesiones parciales de voy con las reformas hasta donde el otro sector lo permita, congelaron el sistema político. Lo hicieron
completamente sordo a lo que estaba sucediendo en las calles. Eso, eso es como difícil de dimensionar hoy en día, ¿no? Porque pues ahorita acabamos de pasar 4 años que para nosotros fueron también llenos de protesta, o sea, hubo muchos paros. Pero es que haciendo cálculos, con las cifras que tú dices, hubo más de 100 paros al año, en promedio, durante el Frente Nacional. 100 paros al año en promedio, o sea, qué gonorrea, es mucho. Y eso es hablando solo de los paros, porque ahí nos quedan otras 1.300 diferentes formas de protesta social en ese periodo. Volvamos al presente para hablar de las consecuencias que tuvo el Frente Nacional y cómo se evidencian hoy en día. Entonces cuéntenme ustedes qué les gustaría decir sobre todo esto que hemos hablado del Frente Nacional y las implicaciones que tiene en este momento, en la actualidad. Hay algo muy curioso del Frente Nacional y es que se planeó para unas cosas y terminó funcionando para otras. Y yo encontré unas curiosidades sobre las paradojas del Frente Nacional. Por ejemplo, uno de los inspiradores del Frente Nacional fue el expresidente López Pumarejo, y precisamente uno de sus hijos, Alfonso López Michelsen, fue uno de los que combatió al Frente Nacional con la creación del MRL. Laureano Gómez suscribió los acuerdos del Frente Nacional a nombre del conservatismo, pero durante todos los 16 años que duró el Frente Nacional, su grupo político fue minoría y nunca logró la presidencia. Otra curiosidad, el Frente Nacional en parte se creó para combatir la dictadura de Rojas Pinilla, y en el último periodo de los 4 pactados, el mismo general estuvo a punto de salir elegido presidente en ya las mencionadas elecciones dudosas de 1970. Y quizá la mayor paradoja del Frente Nacional es que el Frente Nacional fue un intento de alcanzar la paz. Fue un pacto que buscó la paz. Sin embargo, terminó siendo el caldo de cultivo para que sectores independientes, que no eran ni liberales ni conservadores, se vieran forzados o terminaran participando en las guerrillas que estaban en surgimiento, y en esos 16 años nacieron las FARC, el ELN, el M-19, entre otros. Además, el Frente Nacional intentó consolidar el bipartidismo y resultó siendo su tumba, o al menos el inicio de su muerte. Sí, claro, porque, por ejemplo, ahí lo que parte de la consecuencia de este periodo del Frente Nacional extendido, como pues del periodo que va del 74 al 91, es que después del 91 hay un académico, un historiador, pues no sé, un politólogo, un señor que escribió un libro que habla del deshielo del sistema. O sea, tú hablabas de que el sistema se había congelado durante el Frente Nacional, y hay precisamente un académico que habla, pongámosle nombre, Francisco Gutiérrez, habla que después del 91, después de la Constitución del 91, hay un deshielo en ese sistema, como que se descongela, y es cuando, pues, o sea, una muestra de eso es que en los tarjetones ya no solamente había liberales y conservadores, sino había un montón de partidos y de movimientos independientes, y Cambio Radical, y el partido de la U, y bueno, un montón de vainas así. Entonces como que se deshiela el sistema después de eso. Entonces sí, y si viene eso desde el Frente Nacional, como que empezó a acabar la tumba del bipartidismo que tuvimos durante más de 100 años en el Frente Nacional. Y pues por eso es que hoy en día no se habla de 2 grandes partidos políticos, sino de coaliciones de partidos o de acuerdos nacionales, como por ejemplo el Pacto Histórico, o pues las otras coaliciones que habían hace unos meses, cuando estábamos hablando de elecciones y de Senado y de presidente. Sí, y otra idea que yo había pensado como para concluir, súper relacionado con lo que ustedes venían diciendo, es que si en un principio el Frente Nacional se creó con la idea de alguna manera fortalecer a los partidos liberal y conservador y legitimar como su papel político, lo que finalmente terminó ocurriendo fue que se debilitó la organización interna de los partidos liberales y conservadores, y sus divisiones internas pues fueron cada vez más profundas. Generaron lo que José decía, es como que finalmente terminaron surgiendo muchos otros nuevos partidos a partir de esas divisiones internas de estos 2 partidos. Y otra cosa que me parece que es bueno contar o resaltar es que en las votaciones en las que se eligió comenzar con el periodo del Frente Nacional,
también se dio por primera vez el voto femenino en el país. Como en este repaso del Frente Nacional, a mí me parece que el Frente Nacional pone como en primer plano la pregunta por cómo hacer transformaciones sociales, que en últimas el Frente Nacional, por más que fuera un pacto de élites, quería una transformación social, salir de la guerra y salir de una dictadura. Si en la pregunta por cómo hacer transformaciones sociales, uno en la disyuntiva clásica entre reforma y revolución, pues elegimos reforma, indudablemente son necesarios los pactos políticos, pero hay pactos políticos como el Frente Nacional que cierran la puerta a las demandas sociales, que se hacen solo entre los de arriba, entre las élites políticas, que incluso se bloquean mutuamente. Yo creo que eso mismo es importante recordarlo y pensarlo ahora que está en boga un nuevo acuerdo político para realizar transformaciones sociales que demanda la gente, la inclusión aplazadísima que tenemos. Claro, es un momento completamente diferente por muchas razones. Tenemos un presidente de izquierda, pero con tantas reuniones políticas, la insistencia en un gran acuerdo nacional, rondan los fantasmas del Frente Nacional, sobre todo sus estruendosos fracasos. ¿Hasta qué punto va a ser un pacto desde arriba? ¿Hasta qué punto las élites políticas se van a bloquear mutuamente? ¿Qué papel van a jugar los movimientos sociales? En último, me parece que el domingo empieza una película interesantísima que ojalá no nos recuerde mucho al Frente Nacional y sus fracasos. Como podemos ver, el Frente Nacional fue un periodo de la historia de Colombia con muchos sucesos y muchas consecuencias por discutir. Así que si quieren, podemos seguir la conversación por redes sociales o en nuestro Discord. Nos pueden seguir en redes sociales como @podcastrah y nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Volver al Presente es un proyecto de Random Access History colaborando con historiadoras e historiadores de confianza. Hoy escuchaste las voces de José Nicolás Jaramillo, Andrés Felipe Vallejo y yo, Laura Posada. La producción y edición del episodio estuvo a cargo de Andrés Felipe Vallejo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el futuro.